Colombia es un país multicultural, pero que está liderado por una clase política que ha cometido muchos errores en el transcurso de la historia. Entre esos errores garrafales están no solamente invisibilizar a gran parte de su sociedad, sino también aprovecharse de las debilidades, las dificultades de esa sociedad. Hoy vamos a hablar de la sociedad, una parte importante de la sociedad colombiana, que es la sociedad afrodescendiente, la sociedad étnica de Colombia. Y no vamos a hablar de minorías, tampoco vamos a hablar de minorías. Vamos a hablar de un pueblo que constituye por lo menos el 20-25% de esta sociedad. El censo que acaba de publicar el DANE no solamente tiene fallas estructurales para el conjunto de la sociedad colombiana, sino también fallas garrafales para intentar descubrir y retratar esa sociedad, esa población, esa demografía que busca el Estado en términos teóricos construir para poder establecer cuáles son las medidas para resolver las dificultades que tienen esas sociedades que configuran Colombia. Somos una nación que tiene un pueblo muy diverso. Y justamente el DANE tenía el desafío de construir un espejo, un retrato de esa sociedad para poder resolver las dificultades, los problemas reales que tiene este país. Un problema de un conflicto armado de más de 60 años que le dejó cerca de 9 millones de víctimas a este país. Un país que está reflejando en un censo un poco más de 40 millones de personas, pero que 9 millones son víctimas. Quiere decir eso que hay una tercera parte del país víctima del conflicto armado. Entonces, el tema del censo colombiano, reflejado, publicado en el 2019, no es un tema menor, es un tema mayúsculo. Tenía la obligación el Estado colombiano de identificar cuáles son los problemas y los problemas de quiénes. Entonces, ver la forma como lo ha hecho, pues no solamente genera repudio técnico, repudio como sociedad, repudio como ciudadano colombiano, sino también que ya raya en la indiferencia de quienes lideraron ese proceso técnico por parte del Estado colombiano. Aquí la responsabilidad es del Estado colombiano. La responsabilidad es del DANE, que es el Departamento Nacional para las Estadísticas en Colombia. Pues bien, nos hemos encontrado el día de ayer con serias preocupaciones al ser conscientes de que el DANE, Departamento de Estadística, nos está diciendo que somos un pueblo mucho más minoría de lo que se había dicho antes en el censo del 2005. Pasamos los afrodescendientes de ser 4.3 millones de personas a ser 2.9 millones de personas. ¿Qué quiere decir eso? Que de un plumazo, bajo la categoría de autorreconocimiento, en un censo muy mal hecho, problemas técnicos de alta gravedad, falta de profundización en en el desarrollo del mecanismo censal en todo su operativo, y no alcanzó la densificación que se requería. Ciudadanos del común, mestizos, blancos, se quejan de que nunca los censaron, de que jamás pasó el operativo censal por su barrio, por su casa, por su familia.
y mucho más que decir de los afrodescendientes, los negros, los palenqueros, los raizales en este país. Pues bien, lo que está reflejando hoy esa falla técnica es de profunda gravedad para los afrodescendientes. Por lo menos para este segmento, que es el segmento que está más abajo en la pirámide de atención por parte del Estado. La parte básica de toda la pirámide, si siquiera pudiéramos decir esa pirámide que atiende la distribución de los recursos escasos de la política del Estado colombiano. Pues bien, hay toda una apuesta negacionista, toda una apuesta por desaparecer al otro, porque lo que no pudieron hacer las balas, también lo pueden hacer los técnicos desapareciendo la gente en Colombia. Tenemos dos factores trascendentales que hay que reflejar. El de las víctimas, en las cuales por iniciativa de las organizaciones, por iniciativa de los consejos comunitarios, por iniciativa de los líderes que han tenido la gallardía para enfrentar a este Estado colombiano y de las lideresas valiosas que tenemos en todo el país, especialmente en el Pacífico colombiano, en el Caribe colombiano, y aquellas líderes que han tenido que desplazarse de sus territorios por las amenazas y por la persecución que esto ha significado. Esas batallas han estado concentradas en dos facciones que acabo de mencionar, las de las víctimas del conflicto. Más del 30% de estas víctimas, como lo hemos reflejado en el curso de la historia de este país, son afrodescendientes. Y ahí el Estado no pudo negarlo después que nosotros intentamos demostrarlo técnicamente. Y recuerden que el debate siempre fue, ustedes técnicamente no pueden soportar eso. Y se hicieron esfuerzos desde la sociedad civil para demostrarlo hasta que un día esta élite colombiana tuvo que aceptar que la mayor parte de las víctimas en este conflicto son los pueblos étnicos. Pues bien, de un varillazo desaparecieron 1.500.000 personas en este censo que acaba de cerrar el Departamento Nacional de Estadística. Pues sí, uno pudiera decir entonces que si el registro de la unidad de víctimas nos está dando cerca de 1 millón de personas que se han autorreconocido como víctimas afrodescendientes, pues habría que cruzarlo ahora entonces con que si somos 2.9, entonces el impacto de diferencial del conflicto armado estaría por arriba de los datos estadísticos que hasta hoy teníamos, en términos del comparativo censal del 2005 a el del 2019. Entonces, la proporcionalidad del impacto, tal como lo ha dicho la Corte Constitucional en su auto 5, el seguimiento a la sentencia T025 del 2004, la proporcionalidad del impacto entonces sería mayor. Pues esta es una tesis básica que incluso sale a reflexión ahorita con los datos medio mediocres que acaba de entregar el DANE, ¿no? El segundo elemento tiene que ver con las formas como el gobierno a través de sus instituciones está negando a la población afrodescendiente. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que en Colombia, cada vez que hay un proyecto de futuro en materia de explotación de hidrocarburos, en materia de explotación minera, las comunidades que están sobre esos territorios son negadas y las certificaciones, en muchos casos, que da el Ministerio del Interior son decir que ahí en esas comunidades no existen personas con pertenencia ancestral, no existen pueblos étnicos, no existen pueblos afrodescendientes. Eso es reiterativo, por ejemplo, en los casos del Caribe y en los casos del Pacífico, incluso en zonas interandinas. Toda vez que hay muchos casos ya registrados y denunciados, donde hay comunidades asentadas en territorios que jamás esas comunidades imaginaron que debajo de esas tierras habrían recursos que pueden ser objeto de la política energética. Entonces, tenemos ahí dos componentes gravísimos que son antesala de lo que acaba de ocurrir. Y especialmente es una circunstancia sistemática del Estado colombiano en desaparecer parte de la población para alcanzar sus objetivos. Tercero, pues bien, los efectos que esto genera son graves. Son graves en tanto que Colombia, pues de entrada se despacha y Colombia de entrada justifica las fórmulas para poder
desligarse de las responsabilidades institucionales y las responsabilidades en materia internacional con los derechos. Colombia tiene, por ejemplo, firmado unos objetivos de desarrollo sostenible, tiene firmado unas obligaciones con el Comité Internacional para los Asuntos de la Discriminación Racial, para la eliminación de los asuntos raciales en Colombia, y tiene firmado un conjunto de componendas internacionales con las cuales Colombia también le sale a decir que el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, firmado en el seno de las Naciones Unidas, es un marco de política que se compromete a impulsar para eh, atender con determinación la situación racial de este país. Pues bien, aquí Colombia acaba de generar un batazo en el cual, si tiene menos población para resolver en materia de indicadores, porque estamos hablando de un sector de la población que es el históricamente marginado, que tiene un peso significativo en los datos de pobreza multidimensional con los cuales este país, digamos, tendría que reportar en los acuerdos tanto de carácter internacional en materia de derechos humanos como tanto en los acuerdos de carácter económico, como los que incluso está firmando en la OCDE al comprometerse a reducir la pobreza en Colombia. Entonces, al Colombia desaparecer un segmento de la población, también desaparece la obligación de atender los problemas profundos que tiene en materia de desigualdades sociales y estructurales. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, en Colombia con todo lo que está ocurriendo si las comunidades ávidamente, todo ese liderazgo histórico que ha luchado por los derechos territoriales, no hubiese titulado las tierras, por ejemplo? Es una de las preguntas que a líderes de todo este proceso les surge. Si no hubiéramos titulado las tierras en Colombia, quiere decir que nos había ido hoy aún peor. Si no hay un proceso de legalidad jurídica de las tierras que hoy tienen las comunidades afrodescendientes, lo más seguro es que el desastre sería peor, porque lo que ha contenido el derrumbe total de estas comunidades ha sido que las corporaciones internacionales y los cacaos del país que venden pedazos, el país a pedazo, se han encontrado con que hay una normativa jurídica que no permite fácilmente los procesos de explotación, los cuales pues posteriormente terminan haciéndolo de manera violenta. Y lo segundo es que hay una correlación con la tesis de no titular más tierras. ¿Quiénes son los que lideran esa tesis hoy? Justamente el gobierno en el que el DANE aterriza con esos datos, es justamente los líderes de ese gobierno los que están diciendo ni un metro de tierra más para los étnicos en Colombia. Pues bien, afortunadamente se pudo avanzar con la titulación de ese 5.9 millones de hectáreas. Entonces, eso distribuido poblacionalmente, uno pudiera decir, bueno, los afrodescendientes sí son terratenientes. Pues no, sucede que no. Sucede que gran parte de esta tierra, por ejemplo, está dedicada para la conservación y para la producción del agua. Es el cuidado del medio ambiente de Colombia concentrado en gran parte del Pacífico colombiano, el cual ha sido conservado históricamente por las comunidades y que hoy está siendo destruido no justamente por las comunidades, sino por aquellos que no pudieron implementar procesos legales y hoy lo hacen a las malas. Los líderes no pueden ni siquiera denunciar porque eso significa grandes riesgos en un país en el cual el líder denuncia, pero esta élite que tiene el Estado en sus manos no mueve un dedo para hacer procesos que busquen terminar con ese flagelo de la amenaza y el asesinato del líder social en Colombia. Finalmente, ¿qué quiero decir? Los procesos censales son diferentes a los muestreos. Eso por lo menos lo aprendí en ciencias básicas y estadística en la Universidad Nacional. Una cosa es un censo y una cosa es una encuesta. Entonces, señores del DANE, sean un poco más serios y más sensatos en decir que no pueden solventar una falla estructural del censo con
hablar de un más o menos o de un aproximado a través de una encuesta como lo pretenden hacer hoy para intentar limpiar semejante embarrada. Nosotros sabemos que eso es una forma de entretener para que la gente se calme. Pero nosotros sabemos las discusiones que hay con el Estado colombiano. Toda vez que se va a formular una política, los funcionarios que se encargan de construir las políticas sacan el datico de precisión. El dato de precisión en este momento son 2.9 millones de afrodescendientes. No nos confundamos. Ese dato lo van a mantener siempre. Los procesos de interlocución alcanzaron valiosos acuerdos políticos. Pues sabemos que esos acuerdos políticos hoy en el proceso de implementación de las políticas están en riesgo. Tanto los componentes de los indicadores y metas en el Plan Marco de Implementación de la Paz como los componentes del Plan de Desarrollo que obviamente alcanzaron a concertar las comunidades en su espacio de consulta. Todo está en riesgo en este momento. Incluso está en riesgo los alcances que ha generado el movimiento estudiantil universitario afrodescendiente en Colombia. No nos equivoquemos. Las instituciones van a empezar a utilizar este dato. Incluso, por ejemplo, hoy el diario El Tiempo publica una columna donde le hace publicidad al censo, a los resultados del censo. Y en un mensaje bastante claro, nos dice El Tiempo, señores, estos son los datos con los cuales los vamos a medir y con los cuales vamos a interlocutar de ahora en adelante. Pues datos ficticios, a toda luz, por toda la trama y todas las fallas que hubieron en el censo. Problemas estructurales del censo, que afectaron al pueblo afrodescendiente, sí, y mucho más de lo que afectó a la generalidad del pueblo colombiano. No olvidemos que la intención es desaparecer. Y si la guerra no alcanzó a desaparecernos totalmente, pues los datos estadísticos están apostando a generarnos otro impacto de mayor profundidad allí también, en términos estadísticos. Mi último dato. La lucha de los jóvenes estudiantes afrodescendientes en las universidades para que los jóvenes que están hoy en los colegios y las generaciones venideras tengan un mayor acceso a la educación pública, que no ocurría antes. Cada vez el espectro se abre un poco más, pero este censo es un dato que nos va a poner muchas talanqueras. Hay que reconocer todo el trabajo que ha hecho el movimiento organizativo, todas las facciones del movimiento. También hay que reconocer los errores de todas las facciones del movimiento. Hay que reconocerlos. Pero reconozcamos lo positivo y lo negativo para seguir empujando. No nos podemos amilanar en este tiempo. Para nosotros es un placer, por ejemplo, ver cómo crece la Universidad Nacional en Tumaco. Ya 1.600 jóvenes en el Pacífico Sur ingresando a la Universidad Nacional. Un hecho impensable hace mucho tiempo. Hace por lo menos 15 años eso era impensable pensarlo. Gracias a la lucha de un movimiento estudiantil, valerosos jóvenes y jovencitas que lucharon llevando gases lacrimógenos para que eso ocurriera, como también lo ha ocurrido con las otras universidades en el Valle, en Antioquia, en Bogotá, en el Chocó, en el Caribe colombiano, Cartagena, en Barranquilla, casi en todo el país. Este es un reversazo, pero de esta nos paramos. De esta nos vamos a parar. Con la convicción todo el movimiento, de todas las facciones del movimiento organizativo. Los que piensan de una forma u otra, hay que reconocer que es un movimiento que tiene logros. Pero me llama la atención el silencio total de quienes, siendo afrodescendientes, están en el gobierno y no han expresado lo que hay que decir públicamente. Esta es una lucha
que tiene cosas positivas y cosas negativas. Pero en las cosas positivas no solo se queden con lo positivo, no solo disfruten de lo positivo, también compartamos las cosas negativas. Todo el patrimonio cultural en el Pacífico y el Caribe colombiano sigue siendo destruido por el conflicto armado. Se está destruyendo la cultura. ¿Por qué quienes tienen la responsabilidad y la competencia no abordan el tema con mayor profundidad? Esto va a un efecto, este censo va a dar un efecto fuerte sobre la educación, sobre los datos con los cuales se proyecta y se formula la política, con los datos sobre los cuales la comunidad universitaria, la academia aplica las acciones afirmativas. Entonces, no nos podemos quedar callados. Líderes de todas las facciones, no nos podemos quedar callados y calladas. Nos toca reflexionar, mirar dónde estuvieron las fallas y seguir buscando el camino. No ha sido fácil. Entonces, el 18 de noviembre estamos organizando un debate de control político sobre el censo para que el DANE dé cuenta de dónde estuvieron las fallas. Y nosotros también pasaremos nuestros reparos sobre la materia. Pero fundamentalmente vamos a tratar de configurar un equipo que pueda dar la pelea técnica como también legal y ojalá políticamente. Contamos con una comisión legal en el Congreso de la República de por lo menos entre 16 y 19 parlamentarios. Esperamos que esa confluencia tenga la fuerza para mover la solidaridad en el Congreso de la República. Esperamos que el movimiento siga teniendo más claridad sobre este asunto para que lo afrontemos en medio de todas las diferencias y todas las dificultades. Esperamos de la sociedad colombiana y de la academia también el apoyo para intentar poner de presente que el DANE se equivoca y que podemos buscar un camino para resolver este impasse. No se nos puede aplicar una política estadística regresiva en Colombia después de todo lo que nos ha pasado y todo lo que este pueblo colombiano y en especial el pueblo afrodescendiente ha tenido que vivir.